un repaso porque ya habíamos visto la clase de el circuito arranque paro, pero entonces vamos a hacer nosotros un repaso a nivel general sobre este circuito. Bueno, lo primero que vamos a analizar es el conexionado en el PLC otra vez. Muy bien, entonces aquí tenemos esta parte, vamos a comenzar a analizar esta parte. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, que tenemos una fuente de alimentación. Recuerden que esta fuente de alimentación puede ser externa, ¿verdad?, o puede ser interna. De tal forma que si esta fuente es externa, normalmente era de 24 voltios DC. De 24 voltios DC, y si esa fuente es interna, era de 110 voltios. ¿Por qué? Porque interna quiere decir que está aquí adentro del PLC, externa quiere decir que esa fuente no está en el PLC. Entonces, por eso, si es externa, en realidad nosotros lo que estamos agregando al circuito es una fuente de alimentación. Si es interna, solo lo alimentamos. Una vez que nosotros energizamos este PLC por aquí, ¿qué pasaba? Ya ustedes lo estudiaron y todo, y entonces él se va al módulo Power On, ¿verdad? Recuerden que teníamos varios modelos, estaba el Run, el Stop, el Power On, falta por ahí otro más, ¿verdad? Ya ustedes se lo saben. Y entonces, ¿qué pasaba en el modelo Power On? En el modo Power On, que en el momento que él detecta esta alimentación que ya está conectada, inmediatamente le hace un chequeo a ver si todo está bien. Si todo está bien, no hay ningún problema. Entonces, repito, lo primero es alimentar a este PLC. En nuestro ejemplo, lo estamos alimentando con una fuente externa, ¿verdad?, de 24 voltios DC. 24 voltios DC. Ahora, aquí nosotros tenemos la entrada I1 y aquí tenemos la entrada I2. Recuerden que el micro PLC logo, que es con el que estamos trabajando ahora inicialmente, nos va a dar, en este caso, 8 entradas, ¿verdad? 8 entradas. Ok, yo voy a usar la 1 y la 2. A la entrada 1, fíjense que lo que le estamos asociando es un interruptor normalmente abierto para la marcha. O sea, quiere decir que cuando nosotros cerremos este interruptor, vamos a accionar a I1 y I1 nos va a accionar todo lo que tenga que ver con marcha. Ahora, la entrada I2 la estoy asociando con el paro y es un interruptor normalmente abierto. Ojo, aquí hay que tener cuidado con esto. Resulta que nosotros cuando lo hacíamos en un diagrama en escalera, un diagrama de mando control electromecánico, usábamos un interruptor normalmente cerrado para el paro, ¿se recuerdan? Y cuando yo lo abría es que cortó la energía, pero ahora en realidad yo lo que hago con este interruptor de paro es energizar I2, y entonces dependiendo las cosas que yo haya asociado a I2, esto es un concepto importante. En realidad nosotros lo que hacemos es asociar cosas a I2 y asociar cosas a I1, de tal forma que cuando I1 se activa, entonces activo o desactivo esas cosas que están asociadas a I1. E igualmente cuando nosotros activamos I2, lo que vamos a hacer es simple y sencillamente activar las cosas que están asociadas a I2. Entonces, en este caso, I1 va a estar asociado a la marcha, I2 va a estar asociado al paro. Solamente que para ambos usamos interruptores normalmente abiertos. Por otro lado, en el PLC tenemos acá que yo tengo aquí Q1, tengo aquí Q2, tengo aquí Q3 y tengo aquí Q4, por ahí. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, yo en Q1 estoy conectando la bobina KM1, o sea, la bobina del contactor 1. Eso quiere decir que cuando Q1 se cierre, se active, entonces voy a energizar a esta bobina. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces lo vamos a hacer, pues ustedes ven el positivo, este es el positivo pasa por el contacto, llega hasta aquí, y el negativo sería un punto común, ¿verdad? Está conectado constantemente. Entonces, cuando este interruptor, esta salida por relé, recuerde que esta es una salida por relé, ¿verdad? Que ya habíamos visto que eran salidas por relé y salidas a transistores. En este caso, esta es a relé, él se cierra, entonces la energía llega, y entonces KM1 se energiza
cerrando los contactos de potencia y auxiliares y todo lo que ya hemos visto. Aquí es igual, nada más que entonces la alimentación de KM1 la vamos a hacer a través del PLC. Muy bien, ahora, analizado la conexión, el alambrado, entonces tenemos aquí, estas serían las entradas, ¿verdad? Este sería el alambrado de las entradas y esto sería el alambrado de las salidas. Entonces, físicamente, eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. O sea, tomamos y alimentamos por P1, P2, conectamos un interruptor, que lo que hace este interruptor es pasar el positivo, viene por aquí y lo mete en I1. O sea, cuando yo cierro este interruptor, energizo I1. Cuando yo cierro este interruptor, energizo ¿a quién? A I2. Con el positivo de la fuente. Y cuando cierro Q1, energizo a KM1, que ahora lo vamos a ver en la simulación, que es sencillamente este contactor que está aquí. Muy bien. Ahora, aquí lo que tenemos son 3 lenguajes de programación. Este primer lenguaje, o sea, nosotros podemos programar, en este caso, a este PLC logo en cualquiera de estos 3 lenguajes. Sin embargo, la estructura del programa no es la misma. Entonces, a este primer lenguaje se le llama layer. Escribe ladder, es de escalera o escalera, de peldaño. Entonces, se llama escalera o peldaño. Este que ya lo vimos, ¿verdad? Que es un diagrama de bloques de funciones o de bloques de funciones, ¿verdad? Que usamos con puertas, que usamos flip-flop y se llama flup. Y por último, este lenguaje que está aquí, que si ustedes ven, combina al primero con el segundo y es COP. Ojo, muy importante. Este lenguaje es propio de Siemens. El COP es un lenguaje propio de Siemens. Entonces, es una situación importante y que no todos los PLC pueden ser programados en COP. Y en realidad yo lo que tengo aquí es una mezcla del primero y el segundo. Vean que aquí no solo tengo contactos normalmente abiertos o cerrados. Aquí tengo bloques funcionales como el flip-flop RS, pueden ser con puertas OR, con puertas AND, de las cuales ya ustedes saben los símbolos, inversores y todas esas cosas. Pero acá, si ustedes lo ven, yo uso contactos y uso bloques funcionales. Entonces es una mezcla de los dos y nos ayuda porque ahora vamos a ver un ejemplo ahí donde usamos los dos y esto nos amplía la posibilidad de diseñar y de montar programas con mayor facilidad. Ahora sí, vamos a analizar uno por uno. Okay. Aquí nosotros tenemos el lenguaje layer o escalera. Si ustedes observan, tenemos aquí el positivo. Aquí tenemos el positivo. Entonces lo que hacemos es pasar el positivo. ¿Por qué? Por un contacto normalmente cerrado. Observen ustedes, aquí tengo un contacto normalmente cerrado. Ahora, ¿cuál es el chiste de esto? El chiste de esto es que estos contactos, recuerden que antes nosotros se lo asignábamos al contactor. Decíamos, ese contacto normalmente cerrado y le pertenece a KM1, a KM2. Ahora, aquí, este contacto, nosotros se lo podemos asignar a una entrada. En este caso, es la entrada I2. ¿Por qué la entrada I2? Porque en la entrada I2, que es esta, en la entrada I2, que es esta, nosotros tenemos aquí, que es la que está asociada al paro. Entonces, cuando yo oprima esto, esta interruptor se cierra y energizo a I2 y entonces I2 se acciona. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que va a pasar es que cuando nosotros accionemos a I2, entonces yo acciono a I2 y este contacto se abriría. O sea, recuerden que él es normalmente cerrado. Entonces, en el momento que yo energice a I2, él cambia de estado. Esto es muy importante. Al cambiar de estado, ¿qué es lo que sucede? Que la corriente puede pasar por aquí y llega hasta este punto. Ahora, ¿qué sucede aquí? Como este es un normalmente cerrado, la corriente pasa, pero ¿qué pasa si yo energizo a I2? Esto se convierte en un normalmente abierto. Entonces la corriente ya no podría circular por aquí y me desconecta el circuito, me apaga el circuito. De esa forma, entonces ahora sí, este contacto, entonces recuerden, el chiste de todo esto es que
a estos contactos yo les puedo asignar, los puedo asociar con una entrada. Como yo este contacto lo asocié con I2, repito, como yo lo asocié con I2, cuando yo acciono I2, este contacto cambia de estado. Si está cerrado, se abre, si está abierto, se cierra. Entonces, como él es un normalmente cerrado, entonces él se abre y apaga el sistema. Ahora, ¿qué sigue? Vean que aquí tenemos un contacto normalmente abierto y le hemos asociado, este contacto está asociado a I1. ¿Y quién era I1? Recuerden que I1, ¿verdad? Que lo tengo aquí, I1, en realidad es la marcha, está asociado a la marcha. Cuando yo cierro este interruptor, lo que pasa es simple y sencillamente que I1 se energiza. Al energizarse I1 me cierra este contacto. Al cerrar este contacto, entonces la corriente puede llegar hasta acá. Y esto que ustedes ven aquí es un paréntesis, así se representa. Y entonces tendría aquí, yo le pongo nombre, que en este caso es Q1. Entonces, este paréntesis al que representa la bobina de KM1. O sea, así es como se representa, es la bobina de KM1. Entonces, en el momento que yo energice a I1, que es la marcha, entonces este contacto de aquí, este contacto que está aquí, este contacto se cierra. Como este contacto se cierra, entonces la corriente pasa, alimenta la bobina y entonces este contactorcito que está aquí se cierra, permitiendo que los contactos de potencia se accionen para que funcione el motor. Ahora, ¿por qué le ponemos a este Q1? Porque vean ustedes que aquí ¿a dónde tengo yo conectada la bobina de KM1? A Q1, ¿verdad? Yo lo que necesito es que esta bobina de Q1, se energice. Entonces, cuando esta bobina se energice, KM1 se activa. Por eso, a esta bobina de aquí le llamamos KM1. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, fíjense que esto es prácticamente el circuito de memoria que ya nosotros habíamos visto. La diferencia es que en el electromecánico, ¿cómo hacíamos nosotros esto? Era el interruptor normalmente abierto, ¿verdad? El interruptor normalmente abierto, que era marcha, en paralelo con un contacto normalmente abierto, que era 13-14 del bloque del contactor, ¿verdad? Entonces, ahora esto está sustituido, o sea, este botón de marcha lo estamos sustituyendo por un contacto interno de programación que lo asociamos a I1. De nuevo, ¿por qué I1? Porque en I1 es donde yo tengo a la marcha, ¿verdad? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que si ustedes ven, yo tengo el contacto normalmente abierto que le asocié I1. Y en paralelo le pongo un contacto normalmente abierto de Q1. Eso quiere decir que cuando se accione Q1, o sea, en pocas palabras, este contacto que yo le llamo aquí Q1, o le digo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, este contacto le pertenece a Q1. Cuando Q1 se activa, se va a activar este contacto. Como este contacto está normalmente abierto, entonces cuando yo energice ahí a Q1, este contacto se cierra. Entonces no importa que yo suelte de nuevo I1, la corriente pasaría por aquí y mantiene a KM1 activado. ¿Por qué? Porque esa era la función de la memoria. Entonces vean que no hemos cambiado gran cosa. Sigue siendo similar a la memoria hecha entre el botón de marcha y el contacto normalmente abierto 13-14 del bloque de contactor. Nada más que ahora este contacto en realidad solo existe dentro del PLC porque es por software, ¿verdad? Ya no en hardware. O sea, este contacto no es físico y este tampoco es físico. Y esta bobina internamente no es física. Todo esto es software. Entonces, el PLC lo que haría es relacionar esta situación aquí. La situación aquí. Muy bien, vamos a activar la simulación para ver a este señor funcionando. Entonces, así es como se construye la programación en layer o escalera. Muy bien, entonces, tengo aquí
Entonces ya accioné el PLC. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer yo aquí? Lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Si ustedes se fijan acá, aquí lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Yo acabo de energizar la bobina, el PLC, ¿verdad? Perdón, con la fuente, lo energicé. Entonces, como ya está alimentado, él se pone en el modo Power On. Al ponerse en Power On, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Que él ejecuta todo lo que tiene que ejecutar. ¿Cómo dijimos nosotros que era este contacto? Este contacto es normalmente cerrado, entonces él lo cierra. Si ustedes ven aquí, vemos en el simulador que se puso de color azul, antes no estaba. Entonces quiere decir que este contacto está cerrado. Entonces vemos ahí que inmediatamente cuando él se activa, activa todo lo que usted tenga que hacer. Entonces, como este contacto es normalmente cerrado, entonces él se cierra. ¿Cuándo se va a abrir este contacto? Este contacto se va a abrir solo si yo activo el paro, o sea, solo si energizo A y 2. Mientras tanto, como yo lo escogí normalmente abierto y cerrado, entonces él va a permanecer normalmente cerrado. Y entonces la corriente en estos momentos estaría llegando hasta aquí. Ok, como él está normalmente cerrado, la corriente está llegando hasta este punto. No puede pasar porque esto está abierto y este está abierto, pero la corriente está ahí. Si ustedes lo ven, fíjense entonces que aquí tenemos precisamente el color rojo, ¿verdad? Las líneas donde dicen que están energizadas. ¿Por qué? Porque este contacto está normalmente cerrado. Es la función de él. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros encendemos esto? Entonces voy a venir acá y voy a activar aquí la marcha. Ok, entonces activé la marcha, veámoslo en ese instante. Ahí yo tengo oprimido el botón de marcha. Entonces, en el caso del botón de marcha, si ustedes ven, lo que tenemos es lo siguiente. Yo oprimí el botón de marcha. Al oprimir el botón de marcha, cerré este contacto. Como cerré este contacto, entonces energicé I1. Observen que aquí me dice que I1 está energizado. ¿Lo ven? Esta sería la pantalla del PLC. Entonces se energiza I1. En el momento que yo energicé I1, observenlo aquí, yo energicé I1, o sea, este es el contacto normalmente abierto que yo le asocié a I1. En ese momento este contacto se cerró, entonces la corriente llega y energiza a la bobina. Como energicé a la bobina, inmediatamente este contacto que le pertenece a esta bobina, que antes estaba abierto, ahora se cierra. Y entonces, al energizar esta bobina, este relé que está aquí se cerró, que recuérdense que es Q1. Como Q1 se cerró, entonces me energizó la bobina de KM1 y entonces el motor empezó a funcionar. ¿Lo ven? KM1 está energizado y entonces el motor empezó a funcionar. Recuerden que este es un circuito de arranque paro básico, solo arranca para el motor. La única diferencia aquí es que la parte importante es ir analizándolo con los 3 lenguajes de programación que vamos a ver. Muy bien, ahora, ¿qué pasa acá? Resulta que, imagínense que ya ahora vengo yo y suelto el botón de marcha. Y todo está yo tenía el dedo puesto en el botón de marcha. Ahora yo ya solté el botón de marcha. Al soltar el botón de marcha, ¿qué pasó aquí? Ah, exactamente, ¿verdad? Aquí lo que pasó, simplemente ya yo abrí el botón de marcha, pero, ojo, I1 ya no está activada, pero vean ustedes que en la pantalla me indica que Q1 sigue activada, ¿verdad? Q1 sigue activada, lo vemos aquí que está, aquí el motor está energizado, y entonces vamos a ver por qué sigue activada. Sigue activada porque recuerden que este señor de aquí se cerró. Entonces, cuando yo solté esto, entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que ya la corriente no puede pasar por aquí, pero sí puede pasar por aquí porque es un paralelo y hay 2 caminos para que pase la corriente. La corriente sigue pasando por aquí y la bobina KM1, ¿verdad? La bobina
M1, que es la de este contactor, sigue accionada y vemos que entonces nuestro motor sigue funcionando. Entonces, prácticamente el mismo circuito que hemos visto de arranque paro, nada más que esta vez hecho en lógica de programación layer. Muy bien, ahora sí, vamos a ver, ya tenemos nuestro circuitico funcionando, entonces lo voy a apagar. Entonces yo oprimo el botón de apague. Entonces, ¿qué pasó aquí? En el caso del botón de apague, entonces ahora yo lo que hice, pues simplemente cerré este interruptor. Este interruptor, que era el de paro, me energiza a I2. Vemos aquí que I2 está energizado, ¿lo ven? Aquí en la pantalla, el cuadrito negro, y apaga la bobina. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa acá? En el momento que yo energicé a I2, este contacto que era normalmente cerrado, se abrió. ¿Por qué? Porque yo energicé aquí I2. Al energizar I2, ese contacto, este contactico que está aquí, cambia de estado. ¿Y cómo estaba? Cerrado, pasa a ser abierto. Al pasar a ser abierto, entonces me desenergiza la bobina. Al desenergizar la bobina, este contacto se abre, y aunque yo vuelva a soltar, repito, yo vuelva a soltar el interruptor, ya yo suelto el interruptor de paro, resulta que no puede volver a energizarse el circuito, porque esto está abierto, porque este está abierto y este está abierto. Entonces la corriente no puede circular, y entonces el motor está desconectado, porque KM1 está desenergizado. Entonces, de esa forma es como a través de el PLC yo arranco y paro este motor, pero con un programa layer, un programa hecho en el lenguaje layer. ¿Dónde cargábamos esto? En el entorno de programación. Yo lo construyo, monto el programa, lo descargo dentro del PLC, y entonces él empieza a funcionar. Ahora, veámoslo aquí. Aquí está, arranco el motor, ¿lo ven? Ya arranqué el motor, concentrémonos en esta parte. El motor funciona, paro el motor. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo quiero hacer en layer? ¿Qué pasa si yo Entonces lo podemos hacer en nuestro lenguaje de programación Flux. Entonces fíjense que para este caso yo lo que ocupo aquí es lo siguiente. En este caso, que es un circuito simple de arranque y paro, sería simplemente un flip-flop. Recuerden que esto es un flip-flopcito, ¿verdad? Esto es un flip-flop RS, ¿verdad? RS. Aquí tengo S, ¿okay? Y aquí tengo a R. Vamos a limpiar un poquito esto mejor para que nos quede más. Entonces, aquí tengo S y aquí tengo R. Muy bien, ¿qué pasa acá? Resulta que ahora, en este caso, yo lo que voy a hacer es, voy a asociar a I1, con la entrada S del flip-flop. ¿Por qué? Porque ese era set de setear, de poner a 1. Y entonces voy a asociar también ahora al paro con R, porque R era de resetear, de reset, de poner a 0. Entonces I1 lo asocio con S y I2 lo asocio con R. ¿Para qué? Para poder de esa forma resetear o setear el flip-flop. ¿Qué pasa? Que si yo pongo un 1 aquí en marcha, o sea, si yo estripo el botón, este 1 pone en 1 a S, entonces en este caso S sería 1, y si S es 1, recuerden que aquí yo tengo la salida Q del flip-flop, entonces esta salida Q del flip-flop sería igual a 1, y me energiza a la bobina. Esto es ahora el símbolo para la bobina KM1. Ahora, si yo lo hago al revés, si nosotros lo que hacemos es poner un... Si yo lo que hago... Un segundito, por favor. Si nosotros lo que hacemos es... Denme un momento, como ustedes vieron, algo pasó ahí. Aquí ya estamos listos, perdón.
Ajá, listo. Ok. Si nosotros lo que hacemos, ahora sí, ¿verdad? Si nosotros lo que hacemos es poner un 1 en R, lo que hago es activar a R. Cuando yo activo a R, esta Q es 0. Y si esta Q es 0, la salida Q1 va a ser igual a 0. Y si la salida Q1 es igual a 0, este contactor de aquí no se activa. No se activa, así de simple. Entonces, veámoslo en el caso de la simulación. Entonces, si lo vemos aquí, vamos a activar aquí, ¿verdad? Estamos en la simulación, observen esto. Si yo oprimo esta entrada, seteo el flip-flop y se activa el motor. Ahí está. Activé esa entrada y entonces se seteó el flip-flop, se pone en 1 y me activa a la bobina y el motor funciona. Vamos a regresarlo acá, voy de nuevo, marcha, vean cómo, vamos a tenerlo aquí para que lo veamos más claro. Muy bien, observen ustedes acá que lo que pasó fue que yo seteé, ustedes lo ven aquí, entonces yo oprimí el botón de marcha, ahí lo tengo oprimido, entonces la marcha se activa. Al activarse la marcha, ¿a quién estoy energizando? Estoy energizando a I1. Al energizar a I1, ¿aquí qué pasó? Aquí activé a I1, ¿ven? Aquí está activado I1. Como yo activé I1, entonces lo que hice fue poner a S en 1, o sea, seteé a S. Al setear en S, esta Q, que es la salida del flip-flop, se puso en 1. Como esta Q se puso en 1, automáticamente energizó a esta Q1. Ojo, Q1 no es la misma que esta Q. Esta Q es la salida del flip-flop, esta Q1 es la salida del PLC, que es la que energiza a ¿quién? A KM1, ¿no ven? Es esta de aquí. Esta es Q1. Entonces energizó al contactor y el contactor quedó activado, permaneciendo el motor funcionando. Ahora, ¿qué sucede aquí? Yo voy a desconectar, a dejar de estripar el botón. Ok, entonces, no importa. Yo dejé de estripar el botón, ¿verdad? Que tenemos aquí. Vean que ya yo solté la marcha, pero ¿qué ocurrió? Si ustedes se fijan, acá Q1 sigue estando activado. Q1 sigue estando activado. ¿Por qué si yo solté el botón aquí, Q1 sigue estando activado? Porque recuerden que este flip-flop RS, este flip-flop que ya tengo aquí, ¿verdad? Este flip-flop RS que ya tengo aquí, solo va a cambiar cuando yo vuelva a mandarle un pulso. O sea, entonces, yo le mandé un pulso y lo seteé. Entonces lo seteé. Ahora, para quitar el seteo que ocupo, otro pulso. Entonces, si yo lo que quiero es pararlo, ese pulso se lo tengo que dar aquí, en I2. ¿Para qué? Para que I2 me active el reset y reset me mande esto a 0. Y reset me mande esto a 0. Entonces, veamos si eso es cierto. Entonces, acá yo voy a parar esto. Oprimo el botón de paro, ¿verdad? Entonces, mientras el botón de paro esté activado, repito, mientras el botón de paro, yo estripé el botón de paro, en ese momento se activa ¿quién? Lo ven aquí, I2, ¿verdad? Al activarse I2, yo lo que estoy haciendo es poniendo a R en 1. Si yo pongo a R en 1, entonces Q automáticamente se va a poner en 0. ¿Por qué? Porque reseteé el flip-flop. Y si Q se pone en 0, entonces en ese mismo instante Q1 se apaga, también se pone en 0. Al ponerse en 0 lo que hace es apagar la bobina de KM1. ¿Por qué? Porque aquí la teníamos, ¿verdad? Entonces la ven que está apagada. Entonces en ese momento apaga la bobina de KM1 porque yo lo reseteé. Igualmente, en el momento, o sea, aquí, ¿qué sucede acá? Que si ustedes ven, ya yo estoy aquí. Entonces lo que estoy haciendo es simple y sencillamente que ya yo estoy acá. En el caso de que apagué, o sea, ya desconecté a I2,
pero esto sigue apagado. ¿Por qué? Porque si yo quiero volver a setear, o sea, volver a activar esta bobina, tendría que poner un pulso en set, y la única forma de eso sería con marcha. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí nosotros podríamos decir, uy, pero qué fácil, vea todo lo que, vea los elementos que usé para hacer un arranque simple en Leia, y para hacerlo por FUB, lo único que ocupo es un flip-flop RS. En este caso, que es un programa tan simple, sí, sabemos de que en realidad la forma más simple de hacerlo sería con bloques funcionales, pero conforme aumenta la complejidad de los programas, no necesariamente esto es tan cierto. Y casi siempre, en el caso de este PLC que nos acepta este lenguaje mixto, esto nos ayuda mucho, 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 y lo vamos a ver con un ejemplo dentro de un momentito. Veamos el funcionamiento de esto, ¿verdad? Lo simulo. Vamos a simularlo. Estamos listos. Marcha. Aquí seteamos el flip-flop. Se cerró el contactor y está funcionando el motor. Paro. Reseteamos el flip-flop. Apagamos KM a Q1. Q1 apaga KM1 y el motor deja de funcionar. Veamos ahora el último ejemplo. El último lenguaje de programación. Si ustedes se fijan, tenemos igual la alimentación, pero vean que aquí yo tengo un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente abierto. Este le pertenece a I1 y este le pertenece a I2. Y este le pertenece a I2. Muy bien. Entonces, como este está con I1 y este está con I2, cuando yo active I1, ¿qué voy a hacer? Cierro este contacto, y cuando yo active I2, lo que estoy haciendo en realidad es cerrando este contacto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo cierro, digamos, este contacto? Si ustedes se fijan, este contacto de aquí está asociado ¿con quién? Con Z. Entonces quiere decir que en el momento que yo le dé I1, ¿y por qué I1? Porque a quién tengo asociado con la marcha, a I1, no se nos olvide eso, ¿verdad? Lo tengo asociado con la marcha, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí I1 va a estar a set. En el momento que yo active I1 se active set. Entonces esta Q de aquí se energiza, me da 1 y energiza a esta bobina de aquí, que es Q1, y que ya sabemos que Q1 lo que activa es AKM1, ¿verdad? AKM1, que es la bobina del contactor que acciona el motor. Por otro lado, si yo lo que energizo es a I2, entonces cuando yo energizo a I2, este contacto se cierra. Al cerrarse, lo que hace es poner en 1 a reset, o sea, reseteo a este flip-flop. Entonces, esta Q que está aquí se pone en 0, y por lo tanto, al ponerse esta Q en 0, entonces me toma a Q1 y me la pone en 0. Como Q1 está en 0, entonces esta bobina se apaga, y al apagarse esta bobina, este contactor se abre. Entonces vemos acá que en realidad yo tengo una mezcla. Este flip-flop pertenece al diagrama de bloques funcionales y estos contactos pertenecen a Leia. Entonces, en el caso particular del micro PLC logo de Siemens, él acepta una combinación de lenguajes. Recuerden que no todos los PLC nos van a aceptar esa combinación de lenguajes. Entonces veamos el funcionamiento de cómo se comportaría si yo lo hubiera programado en COM. Entonces tenemos acá marcha, ok, veamos aquí la marcha. Entonces, ¿qué pasa con la marcha? Si ustedes ven, en el caso de la marcha, yo lo que hice fue aquí es, de nuevo, ¿verdad? Cerramos a este interruptor, o sea, activamos la marcha, cierro el interruptor, se activa I1, entonces automáticamente al activar a I1, yo estoy seteando este flip-flop. Como lo estoy seteando, entonces activo KM1, y al activar a KM1 activo el motor. ¿Por qué? Porque Q1, que lo tengo aquí, se cerró. Al cerrarse me energiza esta bobina, y recuerden que esta es la bobina de KM1. Ahora, ¿qué pasa
cuando yo suelto el botón, en el momento que yo solté el botón, ¿se apagará el motor? Si vemos acá, lo que ocurrió es que yo solté el botón y entonces se volvió a abrir KM1. Como se volvió a abrir KM1, se volvió a abrir el interruptor de marcha. Pero vean que entonces al abrirse este, que es I1, dejó de setear. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta Q está en 1. Esta Q está en 1. Y no va a cambiar su estado hasta que llegue otro pulso. Y la única forma de pasar esto a 0 es que yo lo resete. Mientras tanto, la bobina de KM1 va a seguir energizada y el motor va a seguir funcionando. Entonces, ¿qué necesito yo? Resetearlo, no hay quite. Si yo quiero variar este estado, para apagar a la bobina tengo que resetear a KM, a el flip-flop, para que apague la bobina de KM1. Entonces vengo, oprimo el botón de paro. Al oprimir el botón de paro, entonces lo que pasa es simple y sencillamente que yo oprimí el botón de paro y lo cierro, ¿verdad? Eso quiere decir, como lo vemos aquí, que I2 está energizado. Al estar I2 energizado, entonces este contacto se cierra, porque ven que este contacto es de I2. Este contactillo es de I2. Como este contacto es de I2, lo que hace es poner en 1 al reset. Ahora, reset es 1. Por lo tanto, Q es igual a 0, porque lo reseteé. Si Q es igual a 0, esto me implica que Q1 es igual a 0. Si Q1 es igual a 0, lo que pasó, pues simplemente que desconecté la bobina de KM1, se abre y se apaga el motor. ¿Por qué? Porque aquí, ahora Q1 es 0. Y como es 0, me apaga a esta bobina de aquí. Entonces, podemos observar acá, de nuevo, vamos con el funcionamiento, ¿verdad? Simulo, arranco, entonces el motor arrancó, porque yo seteé este flip-flop, apago, entonces estoy reseteando el flip-flop y se apagó el motor. Entonces aquí tenemos que yo puedo hacer un arranque, paro, con un PLC, y lo puedo hacer en 3 lenguajes: layer o escalera, bloques funcionales o flujo, o una mezcla de los dos que se conoce como COP, que se conoce como el lenguaje COP, ¿verdad? Que es un lenguaje para los PLC Siemens. Entonces yo lo puedo hacer con cualquiera de los 3. En algún momento quizás me quedará mejor hacerlo con layer, en otro momento me quedará hacerlo con RUP, y en algún otro momento quizás con COP. El COP es muy utilizado porque podemos obtener mezclas de los dos, facilitándonos el funcionamiento de él. Para ver esto, vamos a hacer lo siguiente: vamos a venirnos y vamos a abrir este que está acá. Muy bien. Si ustedes ven esto, aquí lo que tenemos es igual, es un arranque paro, pero esta vez tomamos en cuenta lo siguiente. Esta vez, en el anterior, nosotros simplemente hicimos un sistema arranque paro simple. En este caso, si ustedes ven, el alambrado es un poco más amplio. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta el relé, nuestro famoso relé de fallo de fase, y vamos a tomar en cuenta la protección térmica. Eso no existía en el circuito anterior. Recuerden que esto va a ser un interruptor general, ¿verdad? Un seccionador que va a ser manual, ¿verdad? Va a ser manual, de accionamiento manual, para activar o desactivar toda la alimentación. Entonces veamos un poco el cableado del PLC. Si lo vemos aquí, en el cableado del PLC, igual tenemos la alimentación, alimentamos en P1 y P2. El paro, en este caso, el paro está asociado a I1. La marcha está asociada a I2. Entonces ahora el paro es I1, la marcha es I2. Pero en la entrada I3, lo que tenemos es la protección térmica. O sea que cuando la protección térmica se dispare, entonces esto que está aquí se cierra, energiza a I3, repito, energiza a I3, y todo lo que esté asociado con I3 se va a activar. Y por último,
Si ustedes lo ven en I4, yo lo que tengo aquí es el relé asociado, el relé de fallo de fase, el relé de fallo de fase. Entonces, cuando el relé de fallo de fase reporte una anomalía, entonces va a cambiar el estado de I4. Va a cambiar el estado de I4 y por lo tanto todo lo asociado a I4. Muy bien. Aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recuérdense ustedes que el estado normal del relé de fallo de fase es en funcionamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es que cuando haya algún problema, él se desconecte, es al revés, ¿verdad? Entonces, esta entrada de aquí siempre va a estar activa, o sea, quiere decir que mientras el relé no haya ningún problema de fase, este relé está funcionando. Al estar funcionando, entonces me va a tener activado este contacto. Ahora, otra forma de hacerlo sería usar aquí un contacto normalmente abierto de este relé para que cuando, nuevamente cerrado, perdón, para que cuando él deje de funcionar, él se cierre. Entonces, se recuerdan que era al revés, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, yo voy a usar un normalmente abierto, entonces mientras este esté funcionando, este va a estar cerrado y la salida I4 y la entrada I4 siempre va a estar accionada. Por otro lado, vamos a ver, ya vimos cómo están alambradas las entradas, ahora veamos cómo están alambradas las salidas. En el caso de las salidas, vemos que la bobina para KM1, aquí tengo KM1, ¿verdad? En KM1 está en Q1. Tengo aquí la alerta de la protección térmica que está alambrada a Q2, y el fallo de fase está alambrado a Q3. Entonces, cuando se energiza el PLC común y corriente, se energiza Q1 y funciona la bobina del contactor. Si yo activo Q2, entonces en el momento que Q2 se energice, en realidad lo que estoy energizando es la protección térmica, y si energizo a Q3, lo que estaría haciendo es energizando la alarma del fallo de fase. Entonces, observemos acá el circuito. Si ustedes ven, yo aquí lo hice en COP. Lo estoy mezclando. Dirán ustedes, ¿dónde está la mezcla? Ok, la mezcla puede ser mínima. En este caso, observen ustedes que toda esta área de aquí son bloques funcionales, ¿verdad? Pero aquí yo tengo un contacto normalmente abierto que le pertenece a I4. Entonces, usé solo un contacto, pero estoy usando un contacto. Ahora, vamos a ver cómo funciona esta cosa. Esto es I2. Esta es la entrada I2. La entrada I2 está asociada ¿a quién? A la marcha, ¿verdad? La entrada I2 está asociada a la marcha. Entonces, cuando nosotros energizamos la marcha, se pongo un 1 aquí, se viene y ese 1 llega hasta aquí. Esto que está aquí es el flip-flop número 1. Porque aquí usamos varios flip-flop. Entonces, esta es la entrada S del flip-flop, la entrada S. Si ustedes la ven ahí, entonces, yo estoy seteando este flip-flop. Ok, esto es I4. Mientras no se active, I4 es la que está asociada ¿a quién dijimos? A nuestro relé de fallo de fase. Ok, mientras este relé no se active, entonces este contacto va a permanecer cerrado. ¿Estamos claros? Este contacto va a permanecer cerrado. Entonces me va a permitir que la energía pase. Entonces ese contacto va a permanecer cerrado. Así que cuando yo primo marcha, seteo el flip-flop y entonces aquí la Q del flip-flop estaría a 1. Y esta Q lo que hace es alimentar ¿a quién? A esta salida, que esta salida es Q1. Y Q1 es la salida que me alimenta a KM1. ¿Lo ven aquí? Entonces, cuando yo primo el botón de marcha, lo que estoy haciendo es seteando al flip-flop número 1 y poniéndolo en 1. Ya nosotros sabemos que cuando yo suelte este botón, o sea, ya se volvió a abrir, entonces esto, o sea, Q1
va a quedar, repito, Q1 va a quedar en 1, porque para que cambie de estado necesita un pulso, en donde este pulso lo tengo que dar en reset, ¿verdad? Lo tengo que dar aquí, porque este es el reset. Entonces, así yo podría parar el motor. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo oprimo paro. Cuando yo vengo y oprimo paro, entonces cierro este interruptor. Al cerrar este interruptor, voy a energizar a I1. Esta es I1. Entonces, I1 se pone en 1. ¿Qué es esto? Esto es una compuerta OR. Cuando una compuerta OR tiene un 1 en cualquiera de sus entradas, me da 1 a la salida. Entonces, vean esto. Este 1 sale aquí y llega a esta otra compuerta OR. Este 1 también pasa. Esto es un inversor. Entonces, si tiene un 1 a la entrada, me va a dar un 0 a la salida. Este 0 está siendo retroalimentado aquí. ¿Para qué? Porque resulta que esto que está aquí es I3. Y es la protección térmica. Entonces, yo lo que necesito es que cuando se active la protección térmica y yo desconecte la protección térmica, el sistema no vuelve a entrar en funcionamiento hasta que yo ponga marcha. Entonces, para eso, nosotros lo que hacemos es que utilizamos un flip-flop para activar a Q2. Q2 lo que hace es energizar, activar la alarma de protección térmica. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros activamos en parada, no hay ningún problema. Por esta OR, este 1 pasa, este es otra OR, este 1 pasa por aquí y llega hasta el reset. ¿Lo ven? Al llegar al reset, entonces, este flip-flop, la salida de este flip-flop se pone en 0 y esta salida me desactivaría a Q1. Pero este 0 aquí, este 1, perdón, se invierte en 0, llega hasta aquí y no hace absolutamente nada. Por ahora no haría nada. ¿Por qué? Porque no se ha activado la protección térmica. Esta parte del circuito va a funcionar hasta que se active la protección térmica. Entonces, para no confundirnos, concentrémonos solo en la parada I1. Yo activo I1 en 1. Pasa por esta OR y este 1 llega aquí. Esto es una OR también. Entonces, como en una OR con cualquier entrada en 1 da 1, entonces me daría 1 aquí. Entonces, esto lo que está haciendo es reseteando a ese flip-flop. Como R está en 1, entonces la salida del flip-flop está en 1. Si esta salida está en 1, está en 0, perdón. La salida está en 0, ¿por qué? Porque lo acabo de resetear, ¿verdad? Entonces, esta salida que es U1 se pone en 0, ¿verdad? Se pondría en 0 y por lo tanto apaga a la bobina de KM1, a la bobina de KM1 y listo. Entonces, si activo marcha, seteo este flip-flop. Si activo paro, reseteo a este flip-flop. Entonces, este flip-flop de aquí es el encargado del arranque y paro del motor. Es el encargado del arranque y paro del motor. Donde en marcha yo lo seteo y en paro lo que hago es resetear a ese flip-flop. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se activa? Repito, ¿qué pasa cuando se activa la protección térmica? Vamos a verlo aquí. Entonces, yo activé la protección térmica. En el momento que yo active la protección térmica, cierro este interruptor de aquí. Al cerrar este interruptor de aquí, lo que estoy haciendo es energizando a I3, que I3 está aquí, es esta entrada. Cuando I3 se energiza, entonces esto se pone en 1. Al ponerse en 1, este 1 está aquí y este 1 está aquí. Ahora, aquí, ¿qué es esto? Vean ustedes que esto en realidad es la entrada de set de este flip-flop, ¿verdad? Esto es un flip-flop. Recordémonos de que esto sería el flip-flop 2. Ok, el flip-flop 2 va a ser el que controle la protección térmica. Entonces, inmediatamente cuando yo activo, se activa la protección térmica, cierra a este interruptor de aquí y ese interruptor energiza a I3, I3 se pone en 1 y entonces ese 1 llega a la entrada de esta OR. Vamos a ver qué pasa, a la entrada de esta OR. Y llega inmediatamente
a el set de este flip-flop. Como es el set, entonces el set se pone en 1, o sea, seteo el flip-flop. Si yo seteo el flip-flop, eso implica que la salida de ese flip-flop va a estar en 1. Si esa salida está en 1, inmediatamente energiza a esta salida del PLC, que es la Q2. Ahora, ¿quién es Q2? Esta es Q2. Q2 lo que hace es simple y sencillamente activarnos la luz piloto que nos indica que tenemos una falla de protección térmica. Pero al mismo tiempo, este 1 llega a esta OR, ¿no ven? Llega a esta OR y pasa por aquí. Ese 1 va por aquí y llega hasta aquí. Pero también pasa por este inversor y se convierte en 0. Ahora, al llegar aquí un 1, ¿ven? Pasa por esta OR y llega aquí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Resetea el circuito. Como el circuito, recuerden que para que haya una falla de protección térmica, el circuito tenía que haber estado energizado. Entonces, quiere decir que esta Q1 hasta ahorita, esta Q1 estaba en 1, ¿verdad? Estaba encendido. Entonces, en el momento que activé I3, seteé a este flip-flop y me prendió a Q2. Pero al mismo tiempo, este 1 viaja por aquí, pasa por esta OR y resetea a este flip-flop. Al resetear este flip-flop, me apaga el motor. Igualmente, repito, apagó el motor. Entonces, esta I3, a través de este flip-flop, activó a Q2. A través de esta OR, me apagó a Q1. Y al mismo tiempo, yo retroalimento esta señal aquí a reset. ¿Para qué? Para que, recuerden que aquí C está en 1, y entonces, como yo lo invierto con este inversor y lo meto en R, R estaría en 0, entonces está más que seteado, ¿verdad? Porque si yo tengo un 1 en S y un 0 en R, entonces la salida del flip-flop es 1. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Que con esto ya yo reseteé el circuito, apagué el circuito y activé la alarma de protección térmica. Ahora, aquí, vean exactamente, esta Q, yo restablezco la protección térmica. O sea, ya aquí, ahora ya yo apagué la protección térmica y yo voy a ir a revisar el daño. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo reactivo la protección térmica, recuerden que el chiste era que el circuito no volviera a trabajar hasta que yo llegara y lo pusiera en marcha por un motivo de seguridad, ¿verdad? Entonces ahora, I3 es igual a 0, porque ya yo apagué la protección térmica. Entonces, recuérdense que aquí me quedó que Q1 estaba apagado y que Q2 estaba encendido, ¿verdad? Así me como quedó. Yo apago la protección térmica, entonces pongo un 0 aquí. Si yo pongo un 0 aquí, entonces ese 0, ¿a dónde llega? Ese 0 llegó a esta puerta OR, pero recuerden que como el motor está parado, aquí yo tengo ahí 1 y tengo ahí 2, ¿verdad? Esto es 0 y 1 también es 0 porque el motor se apagó. Entonces yo tengo un 0 en esta OR. Aquí por I3, como ya yo acabo de apagar la protección térmica, entonces aquí yo tengo 0. Entonces, ya que tengo 0 en set, tengo un 0 que también entra a esta OR. Entonces en las entradas de esta OR voy a tener 0, 0. Como yo tengo 0, 0, a la salida tengo un 0. Este 0 viaja por aquí y llega hasta aquí. Recuerden que esta es la I4. Ojo, la I4, ¿quién es? El relé de fallo. Como no hay fallo, esto está en 0. Entonces, aquí yo tengo un 0, ¿verdad? Este 0 se invierte. Aquí yo tengo un 1, perdón. Ojo, muy importante. Cuidado con este error que acabo de cometer. Como no hay un fallo de fase, entonces este relé está activado. Al estar activado, esto estaba en 1, ¿verdad? Tiene que funcionar al revés. Está en 1. Entonces, este inversor me lo pone en 0 y por eso es que Q3 está apagado también. Q3 es 0. No se activa porque no ha habido fallo de fase. Pero este 0 que está permanentemente aquí, también va a estar presente en esta compuerta de aquí. Entonces volvamos. Yo tengo I3. I3 ahora está en 0 porque ya desenergicé la protección térmica. Este 0 llega a esta compuerta OR. Entonces, como I1 también está en 0, en esta compuerta OR yo tengo 0 y 0, me da 0.
este 0 llega a esta compuerta OR, pero en la otra entrada lo que tengo es un 0 que viene de I4. Entonces 0 y 0, tengo un 0 en reset. Entonces no se va a resetear. Recuerden que esta entrada está apagada. Ahora, ¿qué pasa por el otro lado? Por el otro lado pasa que este 0 que está aquí pasa por este inversor y se convierte en 1. Entonces este 1 se viene por acá y llega a ¿dónde? Al reset. Entonces, como esto se puso en 1, entonces set está en 0, reset está en 1, entonces me apaga a Q2. Por eso, voy de nuevo, cuando nosotros desenergizamos a la protección térmica, entonces esta I3 se pone en 0. Al ponerse en 0, lo que hace es simplemente que este inversor que está aquí invierte este 0, el 0 que está aquí en la entrada lo pone en 1, y como yo lo retroalimenté hacia el reset, entonces el reset estaría en 1 y me apaga me apaga la alarma de la protección térmica, me apaga a Q2. Pero como vimos que aquí lo único que mando yo son ceros y ceros y ceros, recuerden que Q1 está apagada. Entonces la única forma, al reset le está llegando un 0, y como el motor está apagado, la marcha es 0, entonces yo tengo 0, 0 en el flip flop. Así que no hay forma de que esta Q se active hasta que yo no la setee, o sea, hasta que yo no mande un pulso a 0. Por eso es que esta combinación me ayuda a que cuando haya una alarma por protección térmica, lo que ocurre es simple y sencillamente que se apaga todo, y cuando yo reactivo la protección térmica no entra el circuito en funcionamiento. Tenemos a I4. I4 es el relé de fallo de fase. El chiste aquí sería exactamente el mismo. Cuando el relé de fallo de fase se activa, entonces debería mandar a Q1 a 0 y a Q3, que es la que me activa la alarma de fallo de fase, a 1. ¿Para qué? Para que cuando esta sea 1, esta alarma se encienda, y cuando este esté a 0, esta alarma se apague. Ahora, cuando nosotros hemos reparado o revisado todo lo que pasó con el alarma de falla, entonces esta I debería regresar a 1. Entonces el chiste acá es que este Q1 siga en 0. ¿Por qué? Por protección. La idea es que cuando yo repare el problema que tenía de fase, este motor todavía no entra en funcionamiento por seguridad. La idea es que hasta que yo vuelva a arrancar el sistema, funcione. Entonces, para lograr eso, nosotros tenemos que hacer que cuando apague la alarma de fallo de fase, entonces QC1 permanezca apagada, pero Q3 se apague. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es apagar la alarma de falla de fase. Y que en ambos casos, ya sea por protección térmica o por fallo de fase, una vez que yo restablezca el sistema, vean que en ambos casos debería permanecer el motor apagado, que se encienda solo a través del botón de marcha. Ese sería el chiste, pero vean entonces que en realidad la parte fundamental del programa está hecho en bloques funcionales, pero al final yo uso un contacto, les dije, normalmente abierto, cerrado, que le pertenece a I4. ¿Cuál es el chiste? Que cuando yo activo I4 para desactivar Q1 y apagar el motor, entonces uso un contacto que lo asocié a I4. Como él está normalmente cerrado en el momento que I4 se active, entonces recuerde que lo que pasa es que este contacto cambia de funcionamiento. Está normalmente cerrado, y entonces si I4 se activa, automáticamente él pasaría a ser normalmente abierto. Entonces al abrirse, desenergiza a Q1, y cada vez que Q1 se desenergice, se apaga el motor. Pero veámosle la simulación, a ver si de verdad funciona. Entonces, si yo activo el simulador, aquí está. Entonces, ¿qué sucede? Vemos acá lo siguiente. Cuando yo activo el simulador, si ustedes se fijan, vemos que
en realidad voy a tener activado el botón, el interruptor que alimenta a I4. ¿Por qué? Porque recuérdense que mientras este esté funcionando, entonces los contactos que estaban normalmente cerrados se abren y los que estaban abiertos se cierran. Yo aquí usé un normalmente abierto, entonces aquí se cierra, provocando que I4 siempre esté energizado. Que I4 siempre esté energizado. Y eso lo vemos aquí. Aquí nos indica que I4 siempre va a quedar energizado. Como yo hago pasar a I4 por un inversor, entonces la salida es 0, y por eso es que Q3, que es la alarma del relé de fallo de fase, va a estar desconectado, aunque I4 esté siempre conectado. Entonces el chiste es hacerlo pasar por ese inversor. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo arranco el sistema? Que vengo y oprimo el botón de arranque, y entonces vamos a ver qué pasa. Cuando yo oprimí el botón de arranque, entonces al oprimir el botón de arranque, lo que sucede es que yo cerré este interruptor. ¿Ven? Denme un momentito. Ok, voy de nuevo. Entonces, muy bien, aquí. Entonces, yo activé el botón de arranque, entonces cerré este interruptor. Al cerrar este interruptor estoy energizando. ¿A quién? A I1, ¿verdad? Porque I1 está, a I2, disculpe. I2 está asociado ¿a quién? A la marcha. Y aquí lo vemos, si ustedes lo ven aquí, ¿verdad? I2 está energizado, I4 siempre va a estar energizado, y automáticamente al energizar I2, entonces voy a energizar Q1. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó acá? Veámoslo acá en el diagrama. Si nosotros lo vemos acá en el diagrama, lo que vamos a ver es que yo activé la marcha. ¿La ven? La marcha está activada. Cuando yo activo la marcha, entonces esta marcha se pone en 1. Este 1 llega ¿hasta dónde? Hasta esta entrada. ¿Quién es esta entrada? El set. Por lo tanto, si yo pongo a set en 1, entonces la salida de este flip-flop, que es Q, va a estar ¿en qué? Va a estar en 1. Ahora, este contacto está cerrado. ¿Por qué? Porque IU4 está activada. Ojo, está activada porque no hay ningún problema, porque el relé de fallo de fase está funcionando correctamente, por eso está activada. Entonces, como está activada, me mantiene cerrado este contacto. Como Q está en 1 y este contacto está cerrado, entonces la salida Q1 del PLC está energizada, permitiéndome que se energice la bobina de Q1. Ahora, si nosotros vemos eso aquí en la simulación, ¿verdad? Vemos aquí que la marcha, vamos a ver aquí, ok, entonces borro todo esto, vamos a ver acá, ¿verdad? Que entonces yo activo la marcha y ya vimos que tengo energizado a KM1. Tengo energizado a KM1. Aquí. Perfectamente. Entonces, cuando yo tengo energizado a KM1, entonces el motor arrancará. ¿Qué pasa cuando yo oprimo el paro? Ok, cuando yo oprimo el paro, entonces vimos aquí con la marcha yo estoy seteando al flip-flop 1 y me dicen. Ahora, cuando yo activo el paro, entonces lo que está ocurriendo es simple y sencillamente que nosotros lo que hice fue acá simplemente activé el botón de paro. Como activé el botón de paro, lo vemos acá, entonces ahora paro está en 1. Este 1 viene por aquí, pasa por esta compuertador que la debe activada, llega a esta compuertador, como en cualquiera de las entradas hay un 1, me daría un 1 a la salida, y este 1 a dónde va a dar, al reset. Entonces ahora reset está en 1. Como yo no tengo oprimido el botón de marcha, el botón de marcha está en 0. Entonces set está en 0. En el momento que reset esté en 1 y set está en 0, entonces la salida Q de este flip-flop va a estar en ¿qué? En 0. Si la salida Q de este flip-flop está en 0, entonces Q1
que es la salida del PLC, también va a estar en 0, apagando precisamente la bobina de KM1 y apagando el funcionamiento del motor. Entonces aquí yo suelto el botón y simple y sencillamente se apagaría. Entonces marcha, se energiza K1, paro, se apaga K1. Ahora veamos a ver una cuestión. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo aquí esto encendido, perfecto, el motor arrancó. ¿Qué pasa si se activa la protección térmica? ¿Qué es la I3? Entonces yo voy a activar aquí la protección térmica. Nos vamos a parar todo el asunto para hacerlo desde aquí. Ok, yo puse en marcha el motor. Ok, ahora viene y se activa la protección térmica. Para ver. Ok, se activó la protección térmica. Entonces al activamos la protección térmica. Al activarse la protección térmica, observen ustedes cómo se activa la alarma de la protección térmica aquí en Q2, la ven parpadeando en color azul, y vamos a ver qué pasó aquí. Entonces, en esta parte, lo que ocurrió es lo siguiente. Al activarse la protección térmica, repito, al activarse la protección térmica, lo que ocurrió es que esto se cerró. Al cerrarse, me va a energizar ¿a quién? A Q3, ¿lo ven? A I3, lo ven aquí. I3 se energiza. Como I3 se energiza, entonces esto es I3. I3 se puso en 1. Al ponerse en 1, entonces tengo aquí un 1, pasa este 1 por esta OR, llega hasta esta otra OR y me pone a este flip-flop en reset. Como puso a este flip-flop en reset, entonces lo que pasa es que al este flip-flop estar reseteado, me desconecta a Q1. Y al desconectar a Q1, apaga ¿a quién? A KM1. Y al mismo tiempo de hacer eso, de apagar KM1, este 1 pasó y seteó este flip-flop. Ya que este flip-flop, esto es S. Este 1 está llegando a S, entonces al setear a este flip-flop, la salida de este flip-flop es 1. Al ser 1, energiza a KM2, KM2 se activa y lo que nosotros tenemos aquí sería entonces la alarma del PLC funcionando. ¿Lo ven ahí? Entonces la alarma de el cambio de un disparo de protección térmica está funcionando totalmente. Ahora, ¿qué sucede si nosotros apagamos ya llego, corrijo el error y desconecto a la protección térmica? Repito, desconecto a la protección térmica. Al desconectar a la protección térmica, ahora yo abrí este interruptor. Ahora este interruptor está abierto otra vez. I3 está apagada, si la ven ustedes aquí. Ahora I3 es 0. I3 es igual a 0. Como I3 es igual a 0, entonces este 0 llegó hasta aquí, ¿ven? Pasó por aquí y llegó a este inversor. Aquí se invierte, porque esto es un inversor, y yo meto un 1, ¿a dónde? A reset. Entonces estoy reseteando esto aquí. Al resetearlo, entonces la salida es 0. Como la salida es 0, Q2 se pone en 0, y al ponerse Q2 en 0, resulta que apaga la alarma de la protección térmica. Pero algo importante, el motor no regresó a funcionamiento. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes ven, Q1 sigue siendo 0. Entonces, a pesar de que yo apagué la alarma, repito, a pesar de que yo apagué reinicié la protección térmica, el motor no reinició. ¿Lo ven aquí? Esto sigue apagado por seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero reinicializar eso, lo que necesito forzosamente es venirme y darle en marcha. Y entonces ya el motor vuelve a funcionar. Ok, tengo otra vez todo funcionando. ¿Y qué pasa si hay un problema de fallo de fase?
Entonces veámoslo aquí. Con este interruptor yo voy a provocar un problema de fallo de fase. Provoqué el problema de fallo de fase. Entonces, al provocar el problema de fallo de fase, entonces lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Este interruptor que estaba abierto, que estaba cerrado, se abrió. Al abrirse, entonces apaga a I4. Ahora es lo contrario. I4, ¿en qué estaba? En 1. Ahora I4 pasa a ser 0. Como I4 pasa a ser 0, entonces yo a la entrada de este inversor tengo un 0. Por lo tanto, a la salida de este inversor tengo un 1. Al tener un 1 a la salida de este inversor, este 1 me energiza ¿a quién? A Q3. ¿Y quién es Q3? Q3 es precisamente la alarma de la falla de fase. Entonces vemos aquí cómo nosotros tenemos activada la alarma de fallo de fase. Al mismo momento que hizo eso, ¿qué hizo también? En el mismo instante que activó Q3, entonces este 1, vean lo que viajó por aquí. ¿Saben dónde va? Llega hasta esta compuerta OR, y como una OR con cualquier entrada que sea 1 me da 1 a la salida, y la salida de esta OR está conectada a R, entonces quiere decir que tomó y reseteó a este flip-flop, y este flip-flop, al estar reseteado, la salida de este flip-flop se convierte, que es Q, se convierte en 0. Como esta salida está en 0, automáticamente me apaga a la salida Q1. ¿Y quién era la salida Q1? La bobina de KM1. La bobina de KM1, apagándome también el motor. Entonces me activa Q3 y me desactiva Q1, y lo vemos acá. Acá tenemos que tengo Q3 activada, está cerrada, y por lo tanto la alarma de fallo de fase se activa, y por este lado vemos que KM1, perdón, está desenergizada, o sea, KM1 se apagó. KM1 se apagó. Ahora, ¿qué sucede entonces si yo ahora sí corrijo este problema? Ya acabé el problema, entonces otra vez I1 se pone en 1, ven ustedes acá. Entonces I1 se volvió a poner en 1, esto se cierra y el motor está listo. ¿Para qué? Para que yo pueda volver a echar a andar esto. Lo echo a andar, cierro, se activa KM1 y aquí puedo pararlo sin ningún problema. Paro, arranque, paro, arranque. No hay ningún problemita aquí con respecto a eso. Ahora, ¿qué pasa si se activan las dos? O sea, ¿qué pasa si yo activo una alarma por fallo de fase y esa alarma de fallo de fase provocó que, como se quedó el motor sin una fase, se dispare la protección térmica? Entonces vamos a ver, aquí tengo un fallo de fase automáticamente y llegué, y este fallo de fase me provocó un fallo de protección térmica. Entonces vemos que automáticamente entonces reaccionan los dos. Tengo ahora aquí a I3 activado. ¿Por qué? Porque tuve un fallo de protección térmica, y a I4 activada porque tuve un fallo de fase, de sobrecarga. Y entonces vemos que el sistema se apagó y las dos alarmas están activadas. Si yo regreso de nuevo y quito, controlo, ok, volví a activar la protección térmica, entonces la alarma de protección térmica se quita, porque y la de fallo sigue porque no la he desactivado. Cuando yo desactivo la alarma de fallo de fase, entonces todo vuelve a funcionar, se apaga todo, pero no regresa el sistema, que es la parte importante por seguridad. ¿Cómo voy a volver a activar el motor? Hasta que yo vuelva a poner el sistema en marcha. Apago, marcha, apago, y entonces así es como podemos ver que en este caso yo tengo un arranque paro, esta vez tomando en cuenta las alertas por protección térmica y las alertas por fallo de fase, haciendo entonces uso de un programa que tiene una parte hecha en diagrama funcional y uso un contacto para poder controlar
bobina del motor. Entonces estoy usando una combinación de los dos. De esta forma llegamos aquí al final de lo que sería un circuito de arranque paro visto desde tres lenguajes de programación: el Layer, el Flux y el COM.